¿Qué tal? Bienvenidos todos a la iglesia virtual. Vamos a seguir analizando las escrituras y específicamente el libro de Mateo, el capítulo 5, que verdaderamente sigue siendo de gran bendición para todos nosotros. Espero que lo disfrutes con tu familia, en ese lugar donde estás, con ellos, ahí escuchando de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, quiero poner esto en manos del Dios Todopoderoso al que servimos. Acompáñenme a hacer una oración. Bendito Dios y Padre eterno que estás en lo alto del cielo. De tus labios salió la palabra que en este momento tengo en mis manos. Es perfecta y es eterna, así como tú eres eterno. Ayuda al predicador de esta mañana. Ayúdalo a que pueda comprender profundamente el sentido de tu escritura. Guíalo, sosténlo, levántalo, fortalécelo, porque necesita de ti. Quédate con todas las personas que están escuchando este mensaje, para que pueda llegar a lo más profundo de sus corazones. Bendito y alabado seas. Gracias, y es a través de mi Señor Jesús que te oro y te pido estas cosas. Amén. Excelente, por favor acompáñenme a Mateo capítulo 5, del 17 al 20, y vamos a darle lectura. Miren lo que dice la escritura. Es Jesús, nuestro Señor, el que está hablando, y dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Para algunas personas, como los religiosos maestros de la ley o los fariseos, estas personas creían que Jesús vino a llamar a las personas a que desobedecieran la ley. Es decir, ellos pensaban que Jesús vino para que la gente, o el mensaje de Jesús era para que la gente desobedeciera completamente a Dios. Podemos hacernos en este momento una pregunta: ¿qué relación tenía Jesús con la palabra de Dios? Te voy a decir algo. Jesús era el legislador. Él mismo fue el que legisló, el que creó la ley. Porque Jesús existía antes de que este mundo fuera creado, antes de que los fariseos pudiesen siquiera interpretar una sola palabra de la escritura. Pero algo muy importante es que Jesús vino a personificar esa ley y a darle su pleno sentido. ¿Tú qué piensas el día de hoy con respecto a este tema? ¿Qué piensas acerca de la relación de Jesús y la palabra de Dios, es decir, la Biblia? Actualmente existen dos palabras que nos hablan al respecto de lo que los fariseos en su momento creían que vino Jesús a hacer. Una de ellas es la derogación. Derogar es un término jurídico que implica quitar de una ley algún fragmento o algún artículo. Eso significa derogar. Y otra palabra denominada abrogación implica desaparecer por completo todo un catálogo, toda una ley, y hacerla a un lado y dejarla sin valor. Bueno, los fariseos en todo momento estaban viendo en qué se equivocaba Jesús para de alguna manera decir: no cumplió con ese fragmento de la escritura, o definitivamente Él es alguien que nos llama, que llama al pueblo de Dios a obedecer completamente la ley. Pero Jesús a lo que vino es a revelarnos el sentido estricto de la ley,
a revelarnos el espíritu mismo de la ley. Cuando te digo el espíritu mismo, es entrar a lo más profundo del análisis de la Escritura y de alguna manera explicar cuál era el profundo sentido de esa frase o de esa ley. A eso vino Jesús. Los jueces de este mundo se dedican a dirimir asuntos y problemas que tienen las personas entre sí. Pero ¿sabes qué? Lo único que ellos pueden juzgar son las acciones de esas personas en contra de otras personas. Pero Jesús vino no solamente a juzgar las acciones que causaban daño o perjuicio a otras personas, sino que vino a juzgar lo que había en nuestras mentes, en la mente del ser humano y en el corazón del ser humano. Es por eso que te digo que Jesús vino a profundizar, a ir al espíritu mismo de la Escritura. Vino a enseñarla correctamente, no como los fariseos y los escribas la habían interpretado, que era una manera errónea de interpretarla. Pero imagínense, si la manera fue errónea de interpretarla, pues contimás entonces iban a poder ejecutar ellos mismos la palabra y tampoco permitían que otras personas pudiesen ejecutar esa palabra de manera correcta, porque ellos enseñaban algo mal interpretado o también mañosamente enseñaban algo a modo, algo que les conviniera a ellos. Jesús personificó la palabra de Dios, es decir, cuando Jesús caminaba, todo el tiempo estaba cumpliendo esa misma ley. Jesús fue el legislador principal. ¿Por qué te digo esto? Porque antes de que los mismos fariseos o maestros de la ley fueran creados, Jesús ya existía. Y Jesús fue quien diseñó toda la ley, es decir, toda la Biblia, todo lo que tú hoy puedes aprender acerca de Dios. Si yo te dijera que Jesús no vino a añadir nada nuevo, ¿qué me dirías? La verdad es que Jesús no vino a añadir nada nuevo, porque Él solamente vino a dar cumplimiento a cada una de las Escrituras. Me llama la atención mucho lo que acabamos de leer. Y si te dijera que, bueno, realmente sí vino a añadir algo, lo único que vino a añadir es la obediencia perfecta a esa ley. Porque ningún hombre jamás, en el pasado, en el presente o en el futuro, podrá cumplir rigurosamente y perfectamente la ley. Entonces, en este caso, yo sí te podría decir que Jesús añadió algo más: el perfecto cumplimiento de la palabra de Dios. Al final de esta escritura, dice Jesús: les advierto a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. ¿Sabes algo? En su momento, cuando aparecieron estos grupos, los fariseos, que fue una etapa de sequía espiritual en el antiguo pueblo de Dios, ellos cuando surgieron, lo hicieron de una manera con devoción. Ellos querían ir a las Escrituras y obedecer a Dios, pero después esto se fue torciendo a tal grado que Jesús tuvo que venir para enseñar la verdad. Y dice Jesús: pues ustedes, escuchen bien, ustedes deben superarlos en la devoción. Porque vemos que los fariseos se esforzaban tanto en cumplir literalmente cada uno de los preceptos de la Biblia. Con errores, claro, pero ellos querían esforzarse por llevarla a su cumplimiento. Sin corazón y sin amor a Dios. Eso es verdad. Pero Jesús aquí da un ejemplo de que los fariseos hacían muchas cosas para querer cumplir con la palabra de Dios. ¿Torcido? Sí. Pero a final de cuentas se esforzaban. ¿Cuánto te esfuerzas tú el día de hoy por comprender la palabra de Dios? Y no solamente eso, por llevarla a cabo en tu vida. Eso es muy importante. Jesús nos dice: si quieren entrar al reino de los cielos, deberían tener entonces más devoción,
más atención por mi palabra, por la palabra de mi Padre, y estudiarla. Vamos a ver otro capítulo, por favor. El mismo capítulo, pero otros versículos. Mateo 5, del 21 al 26. Miren lo que dice la Biblia. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Muy bien, vamos a analizar esta parte de la escritura. Jesús comienza diciendo, han oído. A las personas de aquel entonces, Él les decía, ustedes bien saben que a nuestros padres se les enseñó que los fariseos a su vez decían, no asesines a alguien. Este precepto era correcto y estaba bien que los fariseos le dijeran a las personas, no asesines, pero acomodaban muchas veces la ley a su conveniencia. Restringían el mandato de decirle a alguien, no asesines, y ya con eso, con que no asesines, entonces estás bien. Pero por otra parte, extendían un mandato acerca del divorcio para que entonces las personas sí pudiesen divorciarse cuando la Escritura decía que estaba prohibido el divorcio. O sea, eran convenencieros con respecto a la ley. Y Jesús les dice, ustedes han oído. Pero aquí, después de que les dice, ustedes han oído, comienza la instrucción y comienza a enseñarles el sentido estricto de la palabra. Para Jesús era malo asesinar a una persona, pero también era malo enojarse con una persona. Y la verdad es que esto es revelador para nuestras vidas y es muy importante que lo consideremos profundamente. ¿Sí? Jesús comienza haciéndoles ver que es muy probable que en la vida del ser humano, antes de cometer un acto que daña, que perjudica a una persona, lo primero que pasa antes de que eso sea efectuado, antes de que hagamos un acto deliberado, un acto de acción de nuestra voluntad, de nuestra libre voluntad, algo se genera en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Jesús iba a esa parte de la Escritura, a lo más profundo. No matarás, es cierto, pero los fariseos permitían que las personas pudiesen tener sentimientos incluso de asesinato o pensamientos de causar daño a otras personas. Para los fariseos, las cuestiones externas que las personas pudiesen manifestar eran buenas, siempre y cuando no mataras a otra persona y otras cosas que también aparecían por ahí en la ley. Pero cuando Jesús vino, mostró un panorama mucho más amplio de lo que implicaba el asesinato, pero también el enojo o el odio o los rencores o los sentimientos malos contra otras personas. Para Jesús, la ley tenía que sujetar y arrestar, dejar sujeto en una cárcel a un asesino, pero esa misma ley tenía que arrestar al que tuviera pensamientos malos y de odio contra otra persona. ¿Lo ves? ¿Lo percibimos?
Fíjense, para Jesús era tan importante también lo que salía de nuestra boca. Dice aquí la Escritura, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Ok. Bueno, algunos otros conceptos que son parecidos a esta palabra es imbécil, tonto, soquete o estúpido. Estas palabras significan que puede existir un ser humano que no tenga la capacidad de raciocinio, que no pueda pensar. Es como si le dijéramos a una persona, ¿sabes qué? No tienes cerebro para poder pensar. Entonces eso Jesús dice que es un insulto grave. ¿Habías pensado que esta palabra pudiese tener tantas repercusiones en nuestra vida espiritual? Y una vez más Jesús les hace saber a las personas que no es correcto que estemos todo el tiempo enojados con alguien, que necesitamos reconciliarnos. ¿Por qué? Porque para Jesús, fíjense lo que dice más abajo en la Escritura. Dice que si dos personas tienen un desacuerdo, lo más pronto deben arreglarlo antes de que lleguen ante el juez, antes de que lleguen al tribunal, para que no sean juzgados. Eso es muy importante. Y usa una figura retórica, ¿verdad? Al decir que si alguien es juzgado, pagará hasta el último centavo en la cárcel. Pero espiritualmente nosotros podemos entender este fragmento de la Escritura que Jesús nos está diciendo, si pecas de esta manera, es posible que pagues la pena máxima en la eternidad, en el infierno, alejado de Dios. ¿Te das cuenta la profundidad de las Escrituras? Es muy importante que podamos poner atención en esto. Acompáñenme por favor a otra escritura. Está en Mateo 5, del 27 al 30, los siguientes versículos. Y aquí habla Jesús acerca del adulterio. Si te fijas, Jesús sigue hablando acerca de cuestiones de relaciones humanas, que esto es muy importante para Jesús, pero también es muy importante para nosotros. Dice, del 27 al 30, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtatela y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Pues bien, vamos a seguir analizando esta parte de la Escritura. Nuevamente Jesús hace referencia a sucesos que ocurren en las relaciones humanas y habla de un tema muy delicado y muy sensible. Habla acerca del adulterio. ¿Cuántas personas no conoces que has sufrido a causa de este suceso? ¿Cuánto daño, cuánto sufrimiento le genera al ser humano? Entonces, para Jesús era muy importante que las personas sí pudiesen comprender lo que se les había dicho antes con respecto al adulterio, pero ahora les habla también lo que ellos tenían que aprender con respecto a este tema en una cuestión espiritual. Y les vuelve a decir, ustedes han oído, es decir, les hacía referencia, ustedes han oído que los fariseos enseñaron, no cometerás adulterio. Eso es bueno, porque en la ley, en el Antiguo Testamento, es un mandato de Dios. Pero Jesús decía, es muy importante que ustedes entiendan que aquel hombre que mira con solamente ver a una mujer, con lujuria, desearla, verla por medio de su vista y tener esa mirada penetrante y que en su mente se generen cosas, dice, ese hombre ya cometió adulterio con esa mujer en su corazón. Es decir, Jesús ya no solamente estaba juzgando a aquellos que físicamente estaban con alguien que no era su esposa o su esposo.
Jesús ya entraba y estaba juzgando a todos aquellos seres humanos que deseaban físicamente a alguien que no era su esposo o que no era su esposa. Algunos seres humanos nos podemos fácilmente abstener físicamente de estar con otras personas, pero para Jesús eso no tiene validez cuando sí constantemente estamos cometiendo adulterio en nuestra mente y en nuestro corazón al desear a otras personas. Esto es interesante y es muy profundo. Estoy viendo aquí lo que dice la Escritura y la verdad es que es muy profundo. Luego les dice, si hay algo en tu cuerpo que te haga pecar, como tu ojo, que es una figura retórica que Jesús estaba usando para mostrar la importancia y el alcance de todo lo que tiene que hacer el ser humano para evitar estos pensamientos o estos pecados. Jesús les decía, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor que llegues tuerto al cielo y que no todo tu cuerpo se consuma en el infierno. Algunas personas pudiesen tomar esto de manera muy radical, pero ese no era el sentido que Jesús quería que las personas entendieran de la Escritura. Porque imagínate que un hombre que mira a una mujer con deseo se saca el ojo, pero después se roba algo en algún lugar. Entonces tendría que también cortarse el brazo, ¿no? Lo que Jesús se refería es que tú y yo hagamos un esfuerzo consciente de que todo aquello que es pecaminoso, que nos lleva a pecar, lo dejemos por completo. Yo no sé si tengas que dejar el internet. Yo no sé si tengas que dejar algunas cosas que te llevan a pecar de manera deliberada contra Dios. Pero ese era el sentido estricto a lo que Jesús nos estaba llamando a todos. Vale más que entremos al cielo con todas estas restricciones a que todo nuestro cuerpo se consuma en el infierno. Es muy interesante lo que Jesús estaba hablando. Muchas personas hoy se pueden justificar y dicen, no, pues es que yo no soy un asesino y yo no soy un adúltero. Pero ¿qué tal todos estos sentimientos y pensamientos de lo que hemos estado hablando? Nuestras acciones pueden ser buenas o malas, pero también nuestros pensamientos pueden ser buenos o malos. La salvación de nuestra alma es más importante que cualquier parte física de nuestro cuerpo. Acompáñenme a la siguiente escritura, Mateo 5, 31, 32. Dice Jesús, una vez más, ¿han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Ya en este último fragmento de la Escritura que vamos a analizar el día de hoy, Jesús les hablaba acerca de este tema también, acerca del divorcio. Y una vez más les dice, ustedes han oído, ¿ok? Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, enseñaban, para ellos era importante, ¿sí? Que si alguien decidía divorciarse, bastaba con que le entregara ahí un documento de divorcio. ¿Por qué? Porque esto venía en el Antiguo Testamento. Y Moisés, por alguna cierta debilidad, permitió o enseñó que las personas que decidieran divorciarse, ¿sí? Que las personas que decidieran hacer eso, bastaba con que entregaran cierto documento de divorcio para despedir a la mujer. Y Jesús les dice, no. Tengan cuidado y entiendan profundamente el sentido de la Escritura. Una vez más Jesús enseñando, ¿verdad? Porque para estos hombres que pudiesen ser muy caprichosos, bastaba cualquier cosa, cualquier pretexto para decir, esta mujer no me conviene porque hizo mal la comida, porque no me atiende como yo quiero, porque me faltó al respeto. Por cosas triviales en ese entonces, ¿sí? Enseñaban que sí se podían divorciar las personas. Entonces, he aquí, una vez más, la conveniencia de estos fariseos, y Jesús vino a decir que los fariseos no aplicaban la palabra de Dios. Porque la Escritura dice rotundamente
que Dios prohíbe el divorcio. Y Jesús dice, solamente hay una forma, en esta parte de la escritura dice, solamente hay una forma permitida por la que alguien se puede divorciar, y es cuando su cónyuge le es infiel con otra persona. Pero aquí analiza algo muy importante y nos lo muestra. Porque ¿qué pasaba cuando un hombre por puro capricho se divorcia de su esposa porque no le hizo bien la comida? Entonces le entrega ese documento y quedan divorciados. Ok, pero esta mujer que fue víctima de un divorcio ilegítimo, porque no debió de haberse llevado ese divorcio, porque no era justificado, va y se casa con alguien. En ese momento, cuando se casa con alguien derivado de un divorcio ilegítimo, entonces ella peca de adulterio, pero también el hombre que se casa con ella. Entonces imagínense todo el pecado de adulterio que el pueblo de Israel venía arrastrando desde que Moisés, ¿sí?, permitió que las personas pudiesen divorciarse solo con un documento de divorcio. La escritura dice que aquellos que se casan se vuelven uno solo, una sola carne. Eso es lo que señala Dios acerca del matrimonio, de lo santo, de lo puro y de lo perfecto que Dios ha querido para que se mantenga esta institución en nuestra sociedad, porque es el núcleo más importante de una sociedad. Por último, quiero pedirte que me acompañes a una escritura que me parece increíble y que habla acerca del perfeccionamiento que Jesús vino a dar a la ley. Está en Lucas 2:37, por favor, acompáñenme para allá. Lucas 22:37, perdón. Dice la Biblia: pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. El sufrimiento de Jesús en la cruz ya venía estipulado desde el Antiguo Testamento. En la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, venían muchas cosas que tenían que cumplirse. Pero hasta que vino Jesús, se cumplió esto que estaba pendiente. ¿Te acuerdas que te decía que Jesús mismo encarnó la ley? Jesús transpiraba la ley. Jesús era la ley misma andando, porque la cumplió. Y increíble saber que la cumplió a la perfección, pero Él mismo fue el legislador. Él mismo fue el que la diseñó. Él mismo fue el que la creó. Y Él mismo sabía que para que esta ley llegara a su perfecto cumplimiento, tenía que ser una cosa más. Ser una víctima, un sacrificio perfecto, porque así lo dijeron los antiguos profetas. Entonces, para que hoy tú y yo tengamos esta bendición de ser perdonados de nuestros pecados, Jesús tuvo que cumplir una parte de la ley que te aseguro que nadie hubiera aceptado cumplir, que nadie hubiese estado dispuesto a dar ese paso doloroso, vergonzoso, extenuante, horrible, horrendo, morir de la manera que murió Jesús. Y aquí Jesús, una vez más, cumpliendo a la perfección la palabra. Qué especial es saber que Jesús llevó todo a cabo porque nos ama profundamente. Acompáñenme en una oración por el pan y el jugo de uva que representan ese sacrificio perfecto y que se cumplió perfectamente con la muerte de Jesús. Bendito Dios y Padre del cielo, muchas gracias por todas las personas que han escuchado este mensaje. Bendito seas. Ayúdanos, Padre, a entender la profundidad de las Escrituras.
Te damos gracias porque por medio de Jesús se nos amplía el panorama y podemos ver qué importante es curar nuestro corazón de odios, de rencores y de resentimientos, Dios mío. Perdónanos nuestros pecados, pero ayúdanos a continuar adelante. Bendito seas, y es a través de Jesús que te quiero orar y pedir todas estas cosas. Amén. Excelente, hasta pronto.